Empezamos, un segundo. Dame ya, enviarle un mensaje. Así no tiene que definirse rápido. Si le mandas un mensaje, lo lee, lo piensa. Decirle directamente que sería 200 pesos la hora. Nada más que una vez por semana. Tiene con quién dejar al chico unas pocas horas. Bueno, ok. Bueno, jóvenes. Esto no. Bueno, ayer habíamos llegado hasta competitividad, movilidad de capital, tasa de riesgo país. Bien, tendríamos que ver ahora mercado accionario. Tendríamos que ver ahora mercado accionario. Así es. Bueno, tengo por acá. ¿Ustedes ven la presentación? Ahora sí. Bien. Bueno. De lo que hablamos ayer, que hablamos varias cosas, ¿alguno tiene un comentario? Me mandó Emi un lindo artículo que a su vez conectaba con otros artículos referido al potencial impacto de la emisión que está habiendo en el país, bueno, en otros países, pero en particular en la Argentina, donde dada la cantidad de dinero, sumando
lo nuevo emitido más los depósitos. Hay que ver la cuenta esa, el que la hizo, como la hizo, pero de todas maneras no creo que esté muy errado. Estima que el cociente entre la cantidad de dinero y las reservas internacionales del Banco Central da 130. Y 130 entonces sería el precio, un precio teórico del dólar. Bueno, es bastante, digamos, calor. Ah, ahí sí, ok. Esa proporción que uno puede leer es un indicador, ¿sí? A ver, yo preferiría tomar en cuenta no M2, sino la base monetaria, porque fíjense, bueno, en el artículo se referían a que 130 surge del cociente entre la suma, o sea, M2, que sería la suma del circulante más los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. No sé, el que pensó en el M2S, si lo hizo igual al que tiene publicado el Banco Central como manualcito de esas cosas, o habrá tomado otro criterio, porque realmente es muy flexible. Nosotros lo vimos cuando vimos dinero, que cada analista, ¿no? Pero bueno, no lo define el artículo, solamente dice que el cociente de M2 con la cantidad de dinero mirá, depende de cuál sea la fuente, no está clara la fuente tampoco. Pero a lo que voy es le estoy respondiendo a Carolina, ¿no? Aparte, el Banco Central tiene publicado un manualcito de hace mucho tiempo y en el medio van cambiando los presidentes del Banco Central y cada cual arma los números como le parece más útil para la coyuntura. Así que no estés tan segura. Bueno, el hecho es que yo lo que pienso es que en el caso de que hubiera que sacar un tipo de cambio límite, yo tomaría la base monetaria por lo siguiente, porque uno tiene que suponer cuál sería la posibilidad del Banco Central de intervenir comprando, o mejor dicho, vendiendo todos los dólares que el mercado pida, ¿no? Entonces, digamos, los bancos, la gente podría retirar una cantidad de dinero del banco dentro de cierto límite. O sea, el banco tendrá que, en algún momento, si todo el mundo quiere retirar la plata del banco, como los depósitos tienen plazos más cortos que los préstamos son siempre a mayor plazo. Entonces lo que suele pasar, lo que podría pasar, es que los bancos se queden sin plata en cierto momento, si todo el mundo corriera a los bancos a sacar los pesos para poder cambiarlos por dólares. Pero supongamos que los bancos podrían arbitrar de alguna manera, a mantener los dólares que le vendan a sus clientes, mantenerlos en asientos contables nada más, y bueno, con el tiempo irían recuperando los préstamos. Pero para no complicarnos con esto, imaginemos que todos los bancos tienen tantos depósitos como préstamos y vencen parejos, para eliminar ese problema. Entonces, ¿qué pasaría?
la gente tiene una cantidad de pesos en efectivo. Supongamos que todo el mundo tiene la plata en efectivo y lo que está en el banco de depósitos es lo mismo que hay de préstamos. Entonces, hasta ahí llega los depósitos a plazo fijo, etcétera, que la gente no los puede retirar cuando quiere. Entonces, queda para más adelante. Entonces, la cantidad de pesos que hay, suponiendo que se quieran volcar completamente a los dólares y que el Banco Central estuviera de acuerdo en dolarizar la economía, entonces, digamos, habría un tipo de cambio que sí que se podría obtener como el cociente entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que puede usar el central para salir a comprar pesos, digamos, con sus dólares, y quedarse sin dólares, cosa poco imaginable. Bueno, pero digamos, uno ahí podría tener una idea más próxima de, con un criterio razonable, ¿no? Del número que saliera. Ahora, puede ser que la demanda de dólares no pueda ser satisfecha por el central. En ese caso, el dólar tendrá que subir hasta que sí pueda ser atendido por el central. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que se arma una corrida y bueno, el dólar paralelo está, no sé, llega a un cierto valor y de pronto el Banco Central hace la cuenta esta y ofrece esa cantidad de dólares, ofrece al precio proporcional, al precio que da dividiendo la cantidad de circulante por la cantidad de dólares que puede ofrecer. Bueno, es probable que mucha gente, digamos, que el paralelo se desinfle un poco y que entonces el Banco Central domine la escena y entregue todos los dólares y se quede con todos los pesos. Yo a eso le veo, puede tener un sentido, como para calcular así por cociente. Pero me parece que utilizar el M2, digamos que tiende a exagerar las cosas, aunque tiene realidad el hecho de que, bueno, toda la gente que tiene la plata en el banco puede retirarla y pedir más dólares, ¿no? Pero si uno está pensando en una situación, en una corrida, bueno, eso sería una posibilidad, un indicador más próximo, más de la realidad, ¿no? Si el Banco Central estuviera dispuesto a vender, a perder todos los dólares. Aparentemente, la cantidad de dólares que le quedan al central, netos de lo que el central debe, es la cuarta parte, es menos de la cuarta parte o la quinta parte de del total de reservas que se informan, de lo que se llama reservas brutas. Si uno le resta lo que el Banco Central debe, aparentemente quedaría de 40 y pico mil en 8, algunos dicen 8, otros dicen 11, entre 8 y 10 mil pesos, digamos. Entre 8 mil y 10 mil dólares. Lo cual es un número que para la historia de las últimas décadas es muy poco. O sea que está muy acotado, ¿no? Y bueno, no es una situación fácil. Pero yo creo que, aparte el mercado, el Banco Central está vendiendo dólares que se usan para las operaciones con títulos, ¿no? Entonces, o sea que uno, para comprar dólares, compra un título en pesos que se puede vender en dólares y entonces hay otro que compra el título en dólares y el interesado puede cobrar sus dólares en una operación que creo que ahora se le impuso un plazo mínimo de 30 días, con lo cual, imaginan, 30 días en este contexto de negociación de la deuda externa, etcétera, es una enormidad que se presta para
que la gente se desaliente, los que hacen esa operación, se desalienten porque no saben lo que van a cobrar al final, ¿no? O sea que bueno, hay una situación difícil de lo monetario, claramente. Y, pero bueno, por suerte paró la inflación en abril, aparentemente, ¿no? Hubo una inflación muy baja en comparación con lo que venía pasando. Los precios de los alimentos por lo menos los pudieron controlar. Muchas cosas subieron, pero digamos, desde el punto de vista de evitar una crisis social mayor, funcionó el control de precios. Así que, bueno, por ese lado, pero es evidente que hay una tendencia del mercado a convalidar el aumento del dólar. Hay mucha gente que tiene en el campo, tiene guardado la cosecha, no quiere entregar la mercadería ahora porque como hay esa brecha tan grande entre un poco menos de 70 y 125 o algo así del paralelo, bueno, no se está esperando, la gente que sabe que su mercadería está en la práctica dolarizada, está esperando a que el dólar que van a pagarle no sea el actual, sino que esté acomodado a la tendencia, que sería arriba de 100 pesos, ¿no? Dice Tommy, el control de precios nunca funciona, en unos meses explota. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo, pero el tema es, como siempre, es el corto plazo, ¿no? Acá en la Argentina siempre estamos en un baile, entonces lo importante es el corto plazo. En el baile no hablas de casamiento, ¿no? Estás en el corto plazo. Acá también, aunque es menos divertido, ¿no? Bueno, el problema de la democracia es que vive en el corto plazo. Mira, el problema de la Argentina es que vive en el corto plazo. No está todo el mundo en el corto plazo, salvo por la pandemia, digamos, pero no está todo el mundo en el corto plazo. Vos vas a, no sé, yo estuve en Suiza un tiempo, corto, ¿no? Y por un tema de laburo, de telecomunicaciones, qué sé yo. Y vos ves a la gente y está toda tranquila, se aburre, están en los bares charlando, nadie se preocupa demasiado por el gobierno ni por las cosas que pasen. Por ahí sí, un empresario importante está tironeado porque tiene que atender un montón de frentes al mismo tiempo. Pero el común de la gente, de casa al trabajo, del trabajo al bar y a casa, no pasa nada. En muchos países es así, donde la gente está un poco desenchufada de la política cotidiana y más de la economía. Hablar de economía, ¿entendés, Tommy? No es un problema de la democracia. Digamos, yo viví en épocas de dictadura muchos años, hasta Alfonsín, y salvo un breve periodo del gobierno de Cámpora, Perón e Isabelita, que ya el de Isabelita ya era una cosa bastante parecida se empezaba a parecer a la dictadura, porque estaban las bandas parapoliciales de las 3A secuestrando gente y matando gente. Realmente yo viví en una época sin democracia, sin libertades públicas, y te aseguro que no querés vivir en un país así. No querés. Yo me acuerdo, Brasil todavía estaba con gobierno militar en el año 80, y yo me fui de vacaciones a Brasil y era otro clima. Había un gobierno militar, pero era otro clima, ¿no? Pero igual, ¿viste? Yo no vivía en Brasil. En cambio de pronto pasabas a un país que estuviera con un régimen realmente de respeto a las libertades públicas y bueno, no, te quiero decir, el tema de la democracia es importante. No hay que confundir, ¿sabes? Nosotros tenemos por ahí un régimen de partidos digamos,
que hace mucho que tiene problemas, que no hay una coordinación piola, ¿no? Es un esquema parecido al de Estados Unidos, pero Estados Unidos empieza a parecer cada vez más a nosotros, porque están metidos en el lawfare, están metidos en tirarse los juicios unos a otros, igual que hacemos nosotros, o mejor dicho, que hacen los partidos políticos nuestros, ¿no? O sea, hacer política con la justicia, con los cargos, con acusaciones y juicios y esas cosas, como gran herramienta, porque, digamos, si alguien mete las manos en la lata, que vaya preso, estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Salvo los que se beneficien por el robo. Pero es como que es la herramienta última, no hay un verdadero debate estratégico para el país, no hay una participación. Pero aún así, digamos, por ahora y desde Alfonsín, con todos los gobiernos tuvimos libertades públicas plenas. Uno por uno te puedo mencionar todos los gobiernos de Alfonsín, Menem, Kirchner, Cristina, pero en el 2002 que hubo varios gobiernos con la crisis, por suerte tuvimos libertades públicas plenas. Libertad de hablar por la televisión y decir lo que a cualquiera se le ocurra, libertad de escribir en el diario. En eso los partidos argentinos hasta ahora se portaron bien, lo respetaron. Calculo que tiene que ver por el mismo motivo que hablo yo ahora esto, por el hecho de que la gente que está dirigiendo los partidos políticos de la Argentina vivió lo mismo que viví yo, ¿no? Y no quieren volver a la clandestinidad. No quieren volver a preocuparse de cómo negocian con los milicos o con la policía o con... o sea, hay que ser cuidadoso, ¿entendés? La idea es esa. Ya sé, Tommy, vos sos un pibe, ya sé que no quisiste decir gobierno militar. Pero, digo, hay que ser cuidadoso con los términos, porque hay un background cultural en la Argentina donde con mucho background, digo, social, ¿no? De respaldo social, a soluciones autoritarias fuertes. Y bueno, hay muchos odios, ¿no? Hay una frase que es dejar que los muertos entierren a sus muertos. O sea, tiene que pasar mucho tiempo para que desaparezca ese background de odio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero el tema es la economía argentina no funciona bien. Y no solo por la política tampoco. O sea, la Argentina tuvo... El problema de la Argentina es que tuvo su época de oro, ¿no? Y esa época de oro correspondía a una situación del mercado mundial que favorecía las exportaciones argentinas, que dejaban un valor agregado de la gran flauta. Entonces, la economía después ya no encajó en ese esquema. Había otros países como Estados Unidos, Brasil, etcétera, que producían en buena cantidad y aparte tenían más capital para mejorar la tierra y los métodos de explotación de la tierra y la tecnología, etcétera. Y bueno, nos fuimos quedando atrás y ya el agro no fue la vaca lechera. Y eso no hay política que te lo revierta. Vos no puedes hacer política para cambiar el mercado mundial. Hay cosas que son así, ¿no? Uno tiene que hacer lo más que pueda hacer dentro de lo que tiene. Que se podrían haber hecho mejores cosas, seguro. Que podría haber algún tipo de concordancia para por lo menos estabilizar digamos, un horizonte económico desde la política, digo, ¿no? Desde los partidos políticos que podrían estabilizar un poco la economía. Yo creo que actualmente hay algo de eso, ¿no? Hay algo de esa concordancia. Pero bueno, en la historia no la hubo.
Y esto es un momento muy especial. Pero quizás deberían aprovechar este momento tan especial para hacer algún plan de largo plazo, para fijar parámetros, para asumir los costos políticos que tengan que asumir. ¿No? Bueno, para garantizar que no haya extremos de pobreza, para promover el empleo y fijar las pautas que se promoverían. Y a partir de ahí, tratar de fortalecer el mercado y la inversión. Pero aún haciendo eso, por ahí no pasa nada, ¿sabes, Tommy? Es como un negocio, es como una empresa. Suponete que vos suponete que vos estás manejando la empresa de tu abuelo. Y ya no, viste, no invirtieron a tiempo. Hay competidores muy fuertes en el extranjero que pueden importarse acá la mercadería de ellos a mitad de precio, y a eso, bueno, le sumás el IVA, qué sé yo, y más o menos ustedes se defienden, pero va mal la cosa, ¿entendés? Te llegan a bajar un poco más los aranceles y ya te barrieron. ¿Qué le podés hacer, Tommy? Las máquinas que vos tenés ya no valen nada, no se las podrías vender a nadie. ¿Me entendés? O sea, es muy difícil la situación, no es solamente la política tampoco. Está bien reclamar que los políticos sean ordenados, se jueguen y traten de concordar planes estratégicos. Bueno, y que hagan las cosas pensando y analizándolas, y que tengan buenos equipos de analistas económicos, y que, ¿no? Antes de decir unámonos a Corea del Sur, digan, bueno, vamos a ver, ¿no? Hacemos las cuentas, a ver cómo es la cosa. Es cierto que hay déficit, que los políticos argentinos son cada vez más mediocres. Es absolutamente cierto. Que me oiga qué parte. Bueno, pero el tema es que, viste, tu empresa hipotética está envejecida para lo que es el mercado. Y remontar eso a veces es imposible remontarlo sobre las mismas bases. Tenés que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, ¿me entendés? Tenés que agarrar, juntar la guita que puedas, vender las máquinas por fierro viejo y ponerte otro negocio. O sea, planeamiento estratégico. ¿Qué puedo hacer ahora para que me vaya bien? Por ahí tenés que cerrar la empresa y hacer otra. En el caso de la Argentina sería apostar a otro sector de actividad, ¿no? Y asumir que puede haber empresas que ya no sigan. Te entendí, Ivo, gracias por la aclaración. A ver, Tommy, hay dos libros interesantes sobre este tema, El mito del votante racional y el que estoy leyendo ahora de Hobbes, Monarquía, Democracia y Orden Natural. De orden natural hablaba Jean-Jacques Rousseau, uno de los padres del sistema republicano. Yo lo tuve que leer en el secundario, en cuarto año, al libro de él sobre el contrato social de Rousseau. Bueno, y decía que los países grandes necesitaban gobiernos autoritarios, monarquías, y los países chicos podían tener una democracia. Este orden natural es de anarcocapitalismo. Sí, qué sé yo. Ponele el nombre que quieras, pero el tema es cómo creás valor, Tommy. Acá podés poner cualquier ideología de la economía, pero la clave es cómo crear valor. Valor, no valor para vos porque tenés una protección aduanera. No, crear valor de verdad, valor acá y afuera. Esa es la manera de salir adelante. ¿Por qué están estudiando ustedes? Para crear más valor, para que el trabajo de ustedes valga más. Pues lo mismo hay que hacer acá. Y eso lleva inversión.
¿Qué va a hacer? Hay que poner la mosqué y nadie la quiere poner. Y tampoco sabría para qué ponerla, ¿no? O sea, el tema es que no se sabe para qué ponerla. Si mañana el gobierno agarra y dice, X gobierno, cualquier gobierno, pongámosle, qué sé yo, no sé, un gobierno del frente de izquierda, agarra y dice, bueno, ahora que somos gobierno, armamos un plan estratégico, ¿no? Entonces dicen, bueno, las actividades económicas que tienen más perspectiva son la industria informática, el agro y, no sé, los tubos sin costura que ya no necesitan apoyo porque ya son un oligopolio internacional. Bueno, agarran y dicen 10 sectores. ¿Viste? Eligen 10 sectores y dicen, bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo nacional para capitalizar estos 10 sectores, ¿no? Y te agarran y te invitan al capital argentino radicado en el exterior, no, las personas están acá, pero el capital está en el exterior, los invitan gentilmente a que pongan la guita y, qué sé yo, de pronto pueden hacer algún tipo de acuerdo con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial o con el BID para que haya fondos para el desarrollo económico de estos sectores, ¿no? Se hace un estudio de mercado, se negocia con otros países para ver cómo se podría complementar este tipo de producción con los demás, para vendérselos y comprarles tal cosa, ¿no? Bueno, sea quien sea que lo haga, y por supuesto el objetivo de un gobierno así, de frente de izquierda, para hacer una estrategia digo porque están lejos del gobierno, entonces, pero digo, para hacer una estrategia de este tipo, preservarían el salario, etcétera, y si hay crecimiento puede haber más salario, ¿no? Es así. Si no hay crecimiento no hay salario, ni empleo siquiera. Entonces es posible armar un programa de gobierno y lo podría hacer cualquiera. Realmente las diferencias entre los políticos argentinos son más bien de cultura, de organizarse ellos que de programa político, ¿verdad? Son más diferencias de estilo que de otra cosa, los partidos más grandes. Entonces podrían perfectamente delinear un plan de este tipo y decir, vamos a poner toda la carne al asador para sacar adelante este sector, de esta manera. Y llamamos a los argentinos de bien a que traigan su platita de afuera, que se la garantizamos con un instrumento, qué sé yo, en manos del Citibank, que les reciba la plata del Citibank, que les da garantías, el banco, ¿no? Con las reservas, lo que sea. Da garantías que no le van a expropiar la plata. Pero bueno, habría que ver si ese plan funciona también, para colmo, ¿no? Porque después para colmo trajimos la guita que teníamos afuera y es un fiasco, se acabó la historia. Pero bueno, uno avanza como puede, pero no es la democracia el problema. Si en todos lados, en este momento, hay una gran parte de Occidente son regímenes democráticos. Incluso aquellos que son más o menos autoritarios tienen pluralidad de partidos, ¿no? No hay partido único, digamos, o menos que eso, gobiernos militares. No, hay muchos, y sin embargo las cosas no le andan a todos mal. A algunos le andan mejor, a otros peor. Bueno, basta. Basta. Estamos acá para incorporar conceptos que permitan que a ustedes, que son los que les cae, ustedes son los que se van a hacer cargo de este paquete y lo van a llevar sobre sus espaldas, para que tengan más armas intelectuales para encontrar los caminos que correspondan en el siglo XXI. Nosotros ya hicimos lo que pudimos. Nosotros le dejamos la democracia y las libertades públicas. Y gracias, la generación nuestra.
Ahora les toca a ustedes hacer el nuevo camino. ¿Mm? Así que bueno, suerte muchachos. Yo les dejo lo que puedo. La democracia, las libertades públicas y algo de todo esto, de esta conceptualización económica. Y ustedes harán la propia casi seguro también y ojalá les vaya muy bien. Bueno, empezamos. A la 1, a las 2 se remata, empieza la clase. Bueno, mercado cambiario. Esta cuadrito es una pavada. Lo puede hacer, en la Argentina lo puede hacer los chicos de primer año de secundario. ¿Cuáles son las operaciones de comercio exterior típicas? Y de ahí salen los agentes que acá están mencionando, ¿no? Para saber, digamos, quiénes constituyen la oferta de divisas extranjeras y quiénes constituyen la demanda. Bueno, los exportadores van a estar generalmente del lado de la oferta de divisas, por eso les decía que están reteniendo las cosechas sin vender para esperar un dólar más caro. El lado de la demanda van a estar los importadores, obvio. Después, bueno, dice, van a estar los que cobren rentas del exterior y los que paguen rentas al exterior. Después están las inversiones de capital financiero, que es el término que se usa habitualmente, sea la entrada de capitales. Miren, esto es importante. Muchas veces cuando se habla de entrada de capitales, se habla de un número muchísimo más grande que la inversión extranjera directa. O sea, que la inversión extranjera que compra una fábrica o que compra tierras. Cuando se habla de entrada de capitales, en la mayor parte de la guita, que ahora es poca, muy poca, les aseguro, muy poca históricamente, la entrada de capitales son capitales especulativos, capitales que van a los bancos, a la bolsa, a comprar eventualmente fondos de inversión, pero no, la mayor parte de eso no es guita para generar empleo, propiamente. Son inversiones financieras. Bueno, evidentemente el que trae capitales necesita vender sus dólares para hacer negocio acá, ¿no? Bien. Por el lado de la demanda estaría la fuga de capitales, que deja sus pesos y se lleva sus divisas a puertos más seguros. Por otro lado, están las operaciones especulativas. La misma persona puede estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Tanto para la entrada y salida de capitales como para la venta y compra especulativa de divisas. El que vende los dólares porque dice, por ejemplo, el que vendió los dólares a 60 pesos en las PASO pudo hacer un buen negocio, ¿no? Si los recompró a tiempo. O sea, no siempre es negocio comprar, ¿no? Si no, no habría especuladores que compran y venden y estabilizan el mercado, arbitrando entre lo que está caro y lo que está barato, adelantándose al mercado. Por eso cumple un rol estabilizador. Bueno, entonces las ventas de divisas, cuando el que las tiene piensa que el dólar está caro y puede bajar, está del lado de la oferta, del lado de la demanda está el que dice, no, está barato, así que compro. Y por último, la autoridad monetaria también puede estar de los dos lados del mostrador, el Banco Central, quiero decir. O sea, si quiere contener el dólar, puede salir a vender, y si quiere contener el dólar, quiere decir mantener el precio del peso, ¿no? Que no baje, sale a vender dólares, y entonces controla el mercado, que es lo que está haciendo ahora. ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan del Banco Central en 2017? ¿Se acuerdan? 2018, bueno, están vendiendo dólares. Y bueno, cuando el Banco Central piensa que
por algún motivo están entrando demasiados capitales, ¿no? Como en la época de Kirchner, de Néstor Kirchner, que llovían capitales por el tema de que a la Argentina le iba muy bien, por el tema de los precios internacionales, de la soja y todo eso. Y bueno, porque estaba saliendo de una crisis importante, con un dólar del triple de lo que era antes, un año, unos meses. Bueno, entonces, en esos casos, el Banco Central suele salir a comprar esos dólares que abundan para que no perder competitividad, ¿no? Acá Emi dice, pero en Argentina casi nunca baja el dólar. Bueno, sí, a veces baja y después sube. En América Latina es así, la tendencia del dólar es siempre al alza porque el crecimiento de la productividad no alcanza para dejar de correr atrás de la frontera tecnológica. A ver, me explico mejor. Como la productividad acá del trabajo crece poco, entonces perdemos competitividad si no devaluamos. Sí, hay mucha demanda por eso, mucha demanda. Hay mucha demanda porque hay la idea de que el dólar está artificialmente bajo en relación con las posibilidades de la economía, con las posibilidades de conseguir dólares de exportación neta de la importación. O sea, a ver, para negociar con los acreedores algo que los tipos puedan aceptar, necesitas contar con dólares. Necesitas un esquema de precios relativos que haga que las exportaciones rindan más y haya menos importaciones. ¿Para qué? Para que sobren dólares que el gobierno pueda comprar para pagar la deuda. Bueno, entonces, claro, como estamos en una situación de profundo parate productivo, por lo menos hasta antes de las últimas liberalizaciones de sectores, lo que sucede es que los analistas piensan, y tienen razón, que las importaciones actualmente son la mitad de lo que serían el día que se libere la economía plenamente. Digo la mitad, una manera de decir, pero bueno, quizás por ese lado anden, ¿no? O hayan andado cuando estaba todo parado. Entonces, con este dólar, pongámosle, por decir un número, las importaciones en un momento de recuperación de la actividad se duplicarían, ponele, o aumentarían un 30%, ponele. Entonces, con este dólar tendríamos déficit de comercio exterior. ¿Y de dónde sacamos los dólares para pagar las deudas? Entonces, es razonable imaginar que en algún momento, a medida que se recupere la actividad económica, va a tener que aumentar el dólar. Eso sin contar que veníamos a un ritmo del 50% de inflación anual. Ahora se paró un poco en abril, pero veníamos a un ritmo del 50% de inflación anual, o más del 50%. Con lo cual tiene que haber también un rezago del poder de compra del dólar sobre los productos nacionales, o sea, una pérdida de competitividad importante. El otro día me mostraron, creo que fueron ustedes, me mostraron la evolución del tipo de cambio real multilateral que daba, o alguien me mandó un mail, me mandaron un mail. El análisis de la competitividad más detallado, digamos, que hay para todos los periodos, es el índice de tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central. Y estaba bajando últimamente la competitividad, claro, porque los precios están subiendo. El tipo de cambio real multilateral es el de los más detallistas porque toma en cuenta
todas las monedas extranjeras que se usan en el comercio habitual de la Argentina en proporción con las exportaciones e importaciones de cada uno de esos países. Entonces se mide no todo contra el dólar, sino se prorratea en función de todo el espectro, del abanico de del comercio exterior argentino. Acá me dice Tommy, no es que el dólar sube, el peso sigue devaluando. Bien, Tommy. Eso es, es un problema de jerga que realmente está mal. Tenés toda la razón. Hay que empezar a cambiar esa frase. Si haces un petitorio, te lo firmo. Correcto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte, en Estados Unidos y Europa, se dice, por ejemplo, subió el dólar. A ver, Emi dice que piensa igual. El dólar sube comparado al peso, el peso se devalúa con respecto al dólar. Y Xi Jinping dice, creo que depende desde qué lado lo ves. Si ves por el lado de Estados Unidos, el peso se devalúa. No, ¿sabes qué pasa, Xi Jinping? Que el tipo de cambio en América Latina se expresa en tantas unidades de moneda local por dólar. Pesos argentinos, pesos colombianos, por dólar. ¿Entendés? Y en el norte, en cambio, son tantos dólares por libra, tantos dólares por euro, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, no dicen tantos pesos argentinos perdón, no dicen tantos dólares por peso por euro, sino tantos euros por dólar, ¿no? Si vos decís que el dólar sube, le sacás la culpabilidad a la política económica argentina, que lo único que hace es devaluar la moneda. Ay, ay, ay. Vamos por parte. Estamos con con el régimen cambiario. Está bien, pero espera un cachito. Porque si no tenemos que meternos a analizar la política económica argentina toda. Y eso es muy concreto, son cosas concretas y llenas de aspectos complicados como para esperar un cachito. Pero igual me parece que es un tema que lo podemos charlar, ¿eh? Yo no le tengo miedo a charlar nada. Así que lo podemos charlar, ¿eh? Bien, entonces decía, el tipo de cambio se mide distinto. Uno tiene que estar muy, muy atento cuando lee una información donde diga, especialmente si está escrita en inglés la información, o sea que viene del norte, por ejemplo que ¿cómo se llama? Tienen que estar muy atentos porque por ahí ustedes están razonando que lo que pasó es lo contrario. Hay que ver bien qué es lo que están tomando como numerador y qué es como denominador o unidad. En general, la unidad que se toma en el denominador es la moneda local, en el norte. En América Latina, en el denominador está el dólar. ¿Qué vamos a hacer? Son las costumbres, ¿vieron? Y no es una costumbre que esté fuera de toda, que no tenga explicación, ¿no? Bueno. Tommy me dice, si vos le decís que el dólar sube, le sacás... perdón, Tommy, perdón. No te lo había leído despacito. Perdón. Si el dólar sube, le sacás la culpabilidad por la Argentina que lo que hace. Perdón, Tommy, acabo de entender lo que dijiste. Mira, por leerlo rápido, te critiqué que parece que querías discutir la política económica en general y en particular. Sí, algo de eso puede haber, pero eso es para doña Rosa que no entiende nada. Ya el argentino medio entiende que cuando el dólar sube es porque el peso va. Y porque todo le va a costar más caro
todo le va a costar más caro en el supermercado de acá a un tiempo, si el dólar sube, ¿entendés? De todas maneras, les cuento algo malo para la economía nacional, que está dolarizada. El dólar está subiendo y tiende a subir, ¿no? En las crisis el dólar en las crisis económicas el dólar tiende a subir. Y eso pone en jaque a los gobiernos como el nuestro, porque tiene una doble presión para devaluar. Sí, Emi, qué sé yo, ¿viste? Mientras lo puedan mantener, lo van a mantener, no sé. Yo lo que les estaba diciendo es que el... Sí, sí. No, desde las PASO, no. En las PASO del paralelo no me acuerdo a cuánto estaba, pero andaría en 80. Y de 80 a 120 o 130 no te da 183,5. Me parece que sí que no. ¿Cómo que no existía el paralelo, Santiago? Que Federico haya hecho la cuenta con valores anteriores a las PASO. Ok. Bien. Bueno, está claro. ¿Eh? Está claro. Ah, desde que se conoció el resultado. Bueno, I don't know. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver de qué se trata. Ya hemos visto, el mercado cambiario es una pavada, muy sencillo. Pasamos entonces a los tipos de cambio, los regímenes cambiarios, no los tipos de cambio, los regímenes cambiarios. Decir tipo de cambio es como más de uso vulgar. Los regímenes cambiarios pueden ser tan diversos como cualquier ingeniería financiera. Chicos, esperen un cachito que voy a buscar agua, porque ya hablé demasiado todo junto. Bueno, tipo de cambio fijo es un caso extremo, es uno de los regímenes cambiarios. En mi infancia y temprana juventud era lo más común, aunque haya habido también periodos de flotación. Estuve buscando información al respecto para precisar los términos históricos y la verdad que no la encuentro, que cubra un amplio, digamos, por lo menos que cubra el siglo XX, ¿no? Y especialmente desde los años 50 para acá. Pero la información está bastante dispersa. No encontré un trabajo de relevamiento histórico de los regímenes cambiarios que dijera con precisión de tal fecha a tal fecha, tal cosa, de tal fecha a tal fecha. Bueno,
el hecho es que, en general, en lo que yo recuerdo, las alteraciones en el tipo de cambio oficial, legal y oficial, venían de la mano de un discurso del ministro de Economía, que decidía devaluar, ¿no? Bueno, y en verdad el que devalúa sería el Banco Central, que es el que se encarga de regular el mercado cambiario junto con el resto del mercado monetario. Pero vieron que el tema de independencia del Banco Central es muy escasa en todos los países. Y acá también, y acá más todavía, menos independiente, quizás, ¿no? Lo vemos todos los días eso, en distintos gobiernos de distintos colores, funciona así. Entonces, el régimen de cambio fijo es cuando el Banco Central declara que la paridad cambiaria que va a respetar a partir de ese momento es tantos pesos por dólar. Y va a vender la cantidad de dólares que le pidan a esa paridad y va a comprar la cantidad de dólares que le ofrezcan a esa paridad. O sea, va a planchar el precio del mercado cambiario en esa paridad. Bueno, para hacer eso, el Banco Central tiene que tener una cantidad de reservas suficientes, ¿no? Tiene que tener espalda para bancarse lo que venga y un buen análisis de lo que vendría después de la devaluación. Normalmente las devaluaciones se hacen cuando el Banco Central empezó a perder tantas reservas de divisas, las reservas internacionales, ¿no?, de divisas, se le fueron reduciendo y entonces le dice al ministro, mire, acá vamos a tener que devaluar porque yo ya no puedo seguir vendiendo más esto. Nos estamos quedando con muy pocos dólares. ¿Qué hacemos? Pedimos un préstamo, ¿no?, para tener más dólares y después, ¿qué pasa? Entonces, bueno, se devalúa. Ese es el régimen de cambio fijo, donde el Banco Central pone la cara y dice, esta es la paridad y yo la voy a defender. Los que quieran vender más caro no van a poder porque yo lo compro a este precio. Y los que quieran vender más barato son tontos y yo se los compro más caro. Entonces se acabó el problema. El tipo de cambio a partir de ahora es ese. ¿Hasta cuándo? Y qué sé yo. No se sabe, nunca se sabe hasta cuándo. Bueno, cuando sí se sabía hasta cuándo fue con la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que era la programación que iba de la paridad cambiaria, cada 6 meses iba a cambiar la paridad aumentando, porque claro, como había una inflación bárbara, qué raro en la Argentina, había mucha inflación, entonces el programa era un programa antiinflacionario y que en el caso del mercado cambiario lo usaba como ancla, pero no podía decir, como hizo Cavallo, 1 a 1. Tendría que haber devaluado un montón primero, como pasó antes de Cavallo, y con Cavallo en el 91, ¿no? Tuvimos la hiperdevaluación, tuvimos desde Alfonsín hasta Cavallo. Entonces, el dólar estaba tan caro que se pudo fijar el 1 a 1 por mucho tiempo. No se fijó el 1 a 1, se puso 10.000 australes a 1 y luego se convirtieron los 10.000 australes en un peso, ¿no? Pero cuando agarró Martínez de Oz no se avivó o no pudo, porque no lo dejaron los milicos, hacer eso, y entonces hizo la tablita cambiaria, donde avisaba a cuánto iba a estar el dólar de acá a 2 años. Y el aumento del dólar reflejaba las esperanzas del ministro acerca de la inflación argentina. O sea, trataba de usar el dólar como ancla cambiaria, pero un ancla móvil, ¿no?
Un ancla que se iba acomodando en una perspectiva de cada vez menos inflación. Bueno, Martínez de Oz fracasó. A pesar de haber sido el ministro de Economía que más tiempo estuvo en el gobierno, claro, con un gobierno militar fuerte, ¿no? Fuerte no por lo militar solamente, sino porque tenía bastante quórum, ¿no? Entre muchos partidos políticos, o entre muchos políticos, no partidos enteros quizás de los más grandes, pero muchos políticos, muchos sindicalistas apoyaban al gobierno militar. Entonces pasaban esas cosas. Pero al final fracasó y explotó todo, ¿no? Y ahí Cavallo, con 20 y pico de años, lo pusieron en el Banco Central, de presidente del Banco Central, en 1982, creo. 82 o 83, no me acuerdo. Y bueno, dejemos ahí. Cavallo, bueno, estuvo una noche elaborando circulares donde armaba el esquema de que las empresas argentinas que estaban endeudadas en dólares, en el medio de una bruta devaluación que se hizo en ese periodo donde estaba en el Banco Central, el Banco Central les otorgaba gratuitamente un seguro de cambio con el dólar a precio viejo, digamos. Entonces, digamos que el Banco Central rescató a las principales empresas argentinas que estaban todas recontraendeudadas en dólares y que hubieran tenido que probablemente cerrar, ¿no? O traer la plata de afuera para los dueños, para los principales, los grupos de control, para poder mantener a la empresa funcionando. Bueno, el hecho es que volvemos para atrás un poco con el tipo de cambio fijo. Eso es el riesgo del tipo de cambio fijo, es que quedarse sin reservas. Y cuando el Banco Central, porque el Banco Central asume una posición pasiva frente al mercado cambiario. El Banco Central dice, compro y vendo sin límite a este precio. Hay que bancar eso. Bien. Cuando las cosas son así, y perfectamente así, entonces tenemos que hay una entrada de capitales. Si hubiera una entrada de capitales, esa entrada de capitales, esos dólares, irían a aumentar las reservas internacionales de oro y divisas, ¿verdad? Y la gente que entrega esos dólares recibe pesos, como en la época de Néstor Kirchner, a principios entre el 2003 y el 2006, 2007, digamos, y quizás un poco más también. Entonces, esa entrada de dólares representaba un aumento de la base monetaria. Aumentando la base monetaria, dado el multiplicador, me aumenta la cantidad de dinero. Si aumenta la oferta monetaria, si aumenta la cantidad de dinero, la suma de todos los medios de pago, hay más liquidez, hay más disponibilidad de crédito y tienden a bajar las tasas de interés de mercado. Ese sería el impacto de una entrada de capitales. La baja de las tasas de interés, cuando hay tipo de cambio fijo. Y libre movilidad de capital, ¿no? No lo dije, pero estábamos en el tema de libre movilidad de capital. Entonces, aparte si hay entrada de capitales y hay salida de capitales, es que hay libre movilidad de capital, ¿no? O casi. Bien, entonces, una entrada de capitales con el régimen cambiario fijo y libre movilidad de capital impacta sobre el mercado monetario. Recordad. El caso contrario del tipo de cambio fijo, el otro extremo del abanico de regímenes cambiarios, es el tipo de cambio flexible de flotación limpia. El tipo de cambio flexible de flotación limpia significa que el Banco Central no se mete más. Deja que la gente haga lo que se le ocurra.
y haciendo lo que se le ocurre, el dólar se puede ir a las nubes o puede bajar al subsuelo. Arréglense. Esa es la idea del Banco Central cuando adhiere a un esquema de flotación limpia. Realmente flotación limpia es difícil encontrar. Algún loco únicamente que dice, bueno, sea lo que Dios quiera, yo cierro los ojos y no me meto en el mercado cambiario. Dura 10 días ese presidente del Banco Central, por lo menos en Argentina. Pero me parece que en el mundo tampoco duraría mucho. En realidad lo que hay siempre es algún grado de flotación sucia, y aparte, digamos, los países más desarrollados lo que hacen es utilizar a la política monetaria, o sea, mover las tasas de interés, influir sobre las tasas de interés de mercado, para que cuando el país necesita una pequeña devaluación, que en ese caso sería depreciación, es un tema, una sutileza de terminología. Depreciación es cuando cuando hay un mercado libre, que el Banco Central no lo controla, ni más ni menos lo controla, o sea, nada. Bueno, acá hay un mercado libre, cuando no hay tipo de cambio fijo. Y por otro lado, se dice devaluación cuando tenemos un régimen de cambio fijo, ¿no? Bueno, entonces, lo más que hacen en los países desarrollados con el tema cambiario es mover a la baja las tasas de interés. Entonces, como poner la plata en plazo fijo en Estados Unidos ante una caída del dólar puede dejar de ser interesante, por ahí los muchachos se quieren llevar la plata a qué sé yo, Alemania, ¿no? Que por ahí le paga un mango más por el euro, ¿no? Entonces, si el euro, porque aparte el euro se revalorizaría por este movimiento de capitales, digamos, si los muchachos que estaban en dólares, en sus inversiones en dólares, piensan que va a haber una depreciación de la moneda norteamericana por las tasas de interés bajas, aparte de que porque las tasas de interés están bajas, el mismo movimiento del dinero a convertirse en otra moneda es el factor que promueve la depreciación del dólar en ese hipotético caso, ¿no? Bien, entonces el tipo de... la manera de actuar es esa, es muy sutil. Mover el mercado monetario, lo mismo hizo Japón. Influye sobre el mercado monetario para que bajen las tasas y huyan capitales, para que haya salida de capitales, de los capitales especulativos, que se vayan a otro lado. Y de esa manera, para el año, si no me equivoco, 2012, 2013, Japón buscaba, el Banco Central de Japón buscaba la baja del yen en relación con el dólar, ¿no? ¿Para qué? Para exportar más, obvio, y para importar menos, para sustituir alguna importación. Entonces es como que hay una flotación limpia y la manipulación es indirecta. Pero bueno, entonces vamos a ver el impacto de una entrada de capitales con tipo de cambio flexible, con flotación limpia. Entonces, si entran capitales cuando el Banco Central no se mete, tenemos que va a haber un aumento del si entran capitales cuando el Banco Central no se mete, quiere decir que hay más dólares. Que esos dólares los compra el sector privado en la medida que quiere. Y como todo bien que abunda, baja de precio. Entonces tenemos una apreciación del peso, de la moneda local. El dólar se abarata en términos de pesos. Y al bajar el tipo de cambio, lo que sucede es que se deterioran las exportaciones y se estimula la importación. O sea, hay un problema con el comercio exterior.
con el sector externo. Entonces, una entrada de capitales muy fuerte, si el Banco Central no se mete, va a producir un problema de déficit del comercio exterior. El superpeso, ¿no? Un peso muy fuerte en términos de dólar, estaría afectando el comercio internacional del país. Y incluso, bueno, esa iría paralelo a un endeudamiento en moneda extranjera para poder tener los dólares para cubrir la diferencia, ¿no? de más importaciones, cubrir el rojo del comercio exterior. Bueno, vamos a ver ahora las ventajas del tipo de cambio flexible y las desventajas. Y después volvemos con el tipo de cambio fijo a ver lo mismo. Cuando hay tipo de cambio de flotación limpia, se pierde el control, el Estado pierde el control del mercado de divisas, ¿no? Pero, como vamos a ver más adelante, otro día, resulta efectiva la política monetaria. Esto es un adelanto. No lo podemos demostrar ahora porque estamos solamente presentando algunas cosas. Por otro lado, al haber flotación limpia, se producen movimientos aleatorios, especulativos, que van a terminar haciendo que por momentos el dólar suba, el dólar baje, siguiendo la terminología habitual acá, disculpen ustedes. Entonces, imagínense en un país como la Argentina, el dólar sube y todos subimos los precios. El dólar baja y uno mira para otro lado. Aprovecho que bajó el dólar, no voy a bajar los precios. ¿Entienden? Entonces es un problema. Pero tiene la ventaja de que cuando las cosas van mal, se sostiene la competitividad de la economía y eso regula, digamos, la baja en el nivel de actividad que pueda haber. O sea, cuando hay un mal horizonte económico en el país, las expectativas son malas, se produce una salida de capitales. Esa salida de capitales hace que suba el dólar y por lo tanto que suban las exportaciones netas. Y de esa manera hace un contrapeso a la tendencia a la baja de la actividad que pudiera haber. O sea, sostiene la competitividad. Bueno, la política fiscal es inefectiva, pero como el Banco Central, como lo que sí sirve es la política monetaria para influir sobre el ciclo económico, entonces, digamos, que el gobierno salga a endeudarse para aumentar el gasto público no le beneficia, tiene un impacto de muy corto plazo sobre el nivel de actividad, porque rápidamente es compensado, ya lo vamos a estudiar eso también. Lo cual, el único lado positivo que tiene eso es que reduce el nivel de la propensión al endeudamiento del gobierno. Porque como la política fiscal, manipular el presupuesto, no les sirve para recuperar el empleo, por ejemplo, solo le sirve la política monetaria, todo esto suponiendo una perfecta movilidad de capital, ¿no? Entonces tenemos que es al cohete que se vaya a endeudar el Estado para impulsar el empleo. Y bueno, algo de lo que decía antes, y que creo que es lo fundamental del régimen de flotación limpia, es que tiene un efecto procíclico. O sea, contracíclico. El tipo de cambio flexible de flotación limpia, como decía antes, cuando las cosas van mal, recupera la actividad por el lado del sector externo. Y cuando las cosas van muy bien, y podría despuntar la inflación,
frena la actividad por la vía de la baja del cambio y por lo tanto de la baja del sector externo, la caída de exportaciones y aumento de importaciones. Bien. ¿Algún comentario de esto? Bueno. Vamos ahora a los pros y contras del tipo de cambio fijo. El tema de la flotación limpia con la política monetaria. Flotación cambiaria, es una política cambiaria eso, es un régimen cambiario, Ivo. Que lo decide el Banco Central, ¿no? El Banco Central por algún motivo considera que le conviene dejar flotar. Bien. Duhalde, por ejemplo. Duhalde cuando era... Sí, creo que Duhalde o Rodríguez Sá. Me parece que fue Duhalde cuando explotó el dólar. Dijo, los que... como era... la gente quería dólares y bueno, el dólar subió. Claro, lo que quería el gobierno era buena devaluación, ¿no? Entonces, el Banco Central no se metía, dejó que los particulares pagaran por el dólar el precio que quisieran, ¿no? O sea, a veces la flotación limpia es un subterfugio para no dar la cara por una devaluación, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de las épocas de la convertibilidad y de la posconvertibilidad un poco más. Entonces, bueno, los pros y contras del tipo del régimen de cambio fijo. Bueno, con el cambio fijo, obviamente el Banco Central tiene controlado el mercado cambiario. Pero, al contrario del flexible, la política monetaria es poco efectiva. Es muy importante para la Argentina porque funciona como el ancla de los precios, ¿no? Para la inflación es muy bueno. La historia lo dijo con la convertibilidad. Eso es inapelable. La Argentina venía de 40 y pico de años de inflación y de golpe, ¡paf!, subieron el dólar recontra bien, con una hiperinflación en el medio, los peces gordos quedaron bien parados, los peces chicos siempre se las tienen que arreglar, y ¡pum!, mandaron la convertibilidad. Y funcionó 10 años. 10 años que no hubo inflación casi. O sea, sirve como ancla cambiaria. Pero, claro, ¿qué pasó? En 10 años se perdió competitividad. Y entonces aumentaba el desempleo. Por primera vez en la Argentina tuvimos desempleo de 2 dígitos en 1995. ¿Se dan cuenta? En ese aspecto la cosa tuvo sus límites. Fuertes límites. Y después, al final se mantenía con deuda exclusivamente, deuda necesaria para que haya los dólares suficientes para mantener la convertibilidad. Al final explotó todo. Bien. Pero claro, la política fiscal es efectiva, con lo cual la presión sobre el mercado para mantener la demanda agregada entonada y que no haya tanto desempleo es endeudar al gobierno y, por ejemplo, la tónica de Cavallo no fue aumentar el gasto, principalmente fue bajar los impuestos. En este sentido, el tipo de cambio fijo tiene un efecto procíclico. Cuando las cosas van bien, entonces con el tipo de cambio fijo van mejor, ¿no? En cambio, cuando las cosas van mal, todo va peor con el tipo de cambio fijo. Porque en el auge, el tipo de cambio fijo hace que lluevan dólares
que sobreabunde la entrada de capitales, está tranquila, los dueños, los titulares de esos capitales están tranquilos, que pueden especular cómodamente porque hay un régimen de cambio fijo respaldado por ley en el caso de la convertibilidad, ¿no? Entonces, no le iban a devaluar al día siguiente. Uno traía la plata y ¿qué pasaba? 20% de devaluación. Entonces, ¿para qué traje la plata? Bueno, conclusión que en un momento bueno para el mercado local se suma la entrada de capitales, con lo cual abunda el crédito, las tasas de interés tiran para abajo, ¿no? O sea, refuerza esa bonanza. Y cuando las cosas van mal, los capitales huyen. Y cuando los capitales huyen, fíjense, allá, cuando los capitales huyen, es lo contrario a lo que pasaba acá, cuando vimos con tipo de cambio fijo, la entrada de capitales, bueno, una salida de capitales va a hacer que caigan las reservas, que caiga la cantidad de dinero y que suban las tasas de interés. ¿Se dan cuenta? O sea, queda tierra arrasada. Bien. Por eso es que en tiempo de Duhalde soltaron el cambio también, porque no podían, no tenía, digamos, la recuperación del empleo con el nivel de precios existente, con los salarios de $1000, era muy difícil que se fuera a recuperar sin hacer un cambio institucional, qué sé yo, una revolución, alguna cosa así, pero era muy difícil que con los métodos de la política económica de tiempos de paz no se iba a poder cambiar mucho la cosa. Entonces, dejaron que el dólar se triplicara, que el cambio se triplicara, ¿no? Bueno, hasta acá. Estoy con la garganta ya que no da más porque esta mañana me la pasé 4 horas corridas hablando. Y ya llevo entonces 5 horas y media hablando. No corridas, pero con una breve interrupción. Bueno, un tecito, gracias. Gracias, che. Gracias. Con miel, tengo miel allá, sí. Bueno, jóvenes. Comentarios. Ah, me olvidaba de cosas importantes, no es hasta acá. Tengo que terminar el tema estoy cansado, tengo que terminar el tema del mercado cambiario. Porque en el medio, entre el tipo de cambio, entre los dos extremos de flotación limpia y tipo de cambio fijo, tenemos una gran variedad de posibilidades que es como empecé hablando, ¿no? Tenemos el tipo de las bandas de flotación, que es un régimen cambiario fijo pero con cierta flexibilidad. Las bandas, claro, tal cual, Tommy. Tenemos, bueno, Suiza tenía, en el momento de la crisis, por ejemplo, no tenía una banda, tenía como todo el mundo se había refugiado en el franco suizo, huyendo del euro, ¿no? La gente en Suiza iba a cargar nafta enfrente, en Alemania, en serio, es como acá en Misiones, ¿viste? Y entonces estaban preocupados porque no iban a poderle vender más chocolate a nadie con la apreciación feroz que estaba teniendo el franco suizo. Entonces intervino el Banco Central y puso un tope a la cantidad de euros por franco suizo, un límite. Entonces, lo que sería la banda superior, entendiendo el tipo de cambio como tantos euros por franco suizo, anunció que si superaba ese tope, iba a intervenir vendiendo francos y comprando euros, ¿no? Bueno, esos son casos, la banda de flotación, un tope, un mínimo, son esquemas que van armando los expertos, bueno,
entre los presidentes de los bancos centrales, el ministro de Economía, el presidente que no quiere estar ajeno nunca a nada, etcétera. Siempre hay gente así, ¿no? Que no quiere estar en todo. Entonces, prefiere no dormir. Bueno, después está el crawling peg. Federico, una pregunta. ¿Qué pasaba con las exportaciones y las importaciones cuando baja el tipo de cambio? No pude escuchar. Cuando baja el tipo, vamos por partes. Estábamos hablando en Suiza. Yo antes había dicho, hablando de Argentina, donde el tipo de cambio es pesos por dólar, moneda local por dólar, decía que cuando sube el tipo de cambio, el dólar aumenta su poder de compra respecto de los pesos y de las mercaderías cuyos precios están en pesos, ¿no? Entonces decimos sube el tipo de cambio cuando pasa eso. Y después, ahora hablando de Suiza, puse, como lo usan ellos, la moneda local como denominador y el tipo de cambio expresado en moneda extranjera por unidad de moneda local. Entonces dije, como en Suiza lo piensan así, hablábamos de un techo, de un techo a la cotización del franco suizo, ¿no? Si pasaba, qué sé yo, ponele de 3 euros cada franco suizo, el Banco Central iba a intervenir para hacerlo bajar. Bueno, era eso lo que... Y entonces, con las exportaciones y las importaciones. Entonces, cuando el dólar sube en términos de pesos, o sea, el precio se deprecia, el peso se deprecia, entonces exportamos más, porque los exportadores reciben más pesos por cada dólar, e importamos menos, porque los importadores tienen que pagar más pesos, y el consumidor del importado también, por cada dólar del producto importado. Ese es el mecanismo. Cuanto más barato está la moneda local, más vas a exportar y menos vas a importar. Un mecanismo así lo vimos para el principio de ventajas comparativas. Bueno, tenemos otros regímenes cambiarios, por ejemplo el crawling peg. Crawling peg es tipo de cambio fijo, pero un tipo de cambio fijo que el gobierno o el Banco Central lo van acomodando a la inflación. Si en un mes la inflación fue del 2%, entonces el dólar sube un 2% en términos de los pesos. Y si el mes que viene sube un 1%, el dólar sube un 1%. Con lo cual se ancla la estabilidad, la competitividad. Se vuelve más estable el mercado cambiario. Y eso es importante, ¿no? Porque permite el cálculo económico. No se puede vivir en una inestabilidad permanente. Bueno, después hay otros regímenes cambiarios como el cepo cambiario, que nosotros lo conocemos muy bien, así que no voy a abundar. El régimen cambiario que ustedes quieran, chicos. Son todas las combinaciones que se les ocurra hacer. Pueden ser válidas, mientras sean legales. Algunas están en el límite, ¿no? Bien. Bueno, algo más con respecto a esto. Federico, bueno, los que quieran, digan, comenten las cosas. Dale, Emi. Sí, decime respecto al crawling peg, ¿qué duda tenés? ¿De qué se trata? Se trata que el gobierno simplemente acompaña, el gobierno, el Banco Central en realidad, maneja el mercado cambiario, vende, compra, etcétera, acomodando los cambios en la cotización de la moneda local, acomodándolos a el ritmo de inflación. El cambio monetario no afecta al índice IPIM.
los cambios en el mercado de cambios te afectan los precios, pero para arriba seguro, para abajo no es tan seguro. Pero los precios, siempre cuando sube el dólar, suben los precios. Sí, 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 el tipo de cambio te impacta en los precios. El problema, lo que no sé si impacta en el precio en los precios del mes. Por ahí tarda en impactar. Por ahí hay un rezago, ¿me entendés? Para que lo que se puso de moda entre los economistas decir el pass-through. El pass-through puede ser más rápido, puede ser más lento. ¿Eh? El pass-through es esto que vos decís de cómo el dólar, en los cambios, las devaluaciones se convierten en inflación. ¿Eh? ¿En qué plazo el pass-through es completo, es el 100% de lo que se haya devaluado? Depende de cómo está la economía y depende también del régimen de la regulación del gobierno, ¿no? Porque de pronto puedes estar con precios máximos, con una pandemia, y al que asome la cabeza duro con él y se acabó la historia, ¿no? Así que depende. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, piensen, subrayen y lo charlamos el lunes. No, porque el lunes estamos, el único que trabaja el lunes es a ver, hoy es 14, no, el lunes nos vemos, perdón, el lunes nos vemos. Estoy adelantado una semana. Una cuestión, este fin de semana espero mandarles para hacer un trabajo práctico, tal como pedía el honorable público. Porque el hecho es que yo tengo que presentar, tengo que preparar 2 evaluaciones supuestamente antes del 1 de junio. Esto fue una información de principios de mayo, digamos, no sé, el 7, 8 de mayo me habré enterado. Entonces, eso quiere decir que estaríamos en falta, ¿no? Y tendría que haber otras 2 evaluaciones después del 1 de junio. Antes, o mejor dicho, antes de la presencialidad. Evaluaciones de seguimiento. Entonces, lo que voy a hacer es mandarles un trabajo y que tengan tiempo para entregarlo. Pero un trabajo de elaboración personal. O sea, probablemente basado en algún texto o un texto que puede ser teórico para que ustedes lo relacionen con el mundo que vivimos, para eso está Internet, o un texto de periodístico, digamos, o de algún economista, para que una reseña de coyuntura, digamos, como para que ustedes analicen las políticas, bueno, que con alguna consigna de indagar o de interpretar qué es lo que pasó a la luz de los conocimientos de este curso. Van a tener varios días para hacerlos, y debería entregarse para el 2 de junio, el 1 de junio, el 30 de abril, perdón, de mayo, para una fecha así. Eso, entonces yo lo voy a evaluar eso en relación con varias cosas. En relación con el tipo de desarrollo que tengan que hacer. No puede ser una cosa matadora para expertos, obviamente, es para que ustedes discurran un poquito. Lo que sí va a tener que estar pasado en limpio. Con lo cual, yo voy a tratar de mandarles las consignas lo antes posible. Y como el trabajo es de desarrollo, entonces
no se pueden, digamos, no se puede copiar un trabajo del otro. Entonces es una linda experiencia para que ustedes elaboren. ¿Sí? Vieron que esto no tiene nota, no hay que amasijarse para hacer un trabajo súper terrible, por lo tanto tampoco se estimula la copia. Y lo ideal es que todos hagan la experiencia de escribir algo sobre la economía, ¿no? Algo que no sea verdadero o falso, o una respuesta a una pregunta sobre los temas dados, sino que discurran. Como los discursos escritos a mano son muy difíciles de leer a veces, van a tener que tipearlo. Con lo cual, yo lo que especulo es que ustedes vayan haciendo el trabajo, esta segunda evaluación, a medida que van preparando la otra evaluación, a medida que van leyendo. Y que, es lo que estoy pensando, lo pasen a máquina, o lo hagan a máquina directamente, y me manden la respuesta escrita a máquina. Voy a poner un tope de páginas. No sé si 2 páginas o 4 páginas, pero voy a poner un tope para que las ideas se luzcan más, para que estén menos abarrotadas de cifras y cosas por el estilo. Bueno, así que tengo doble tarea para este fin de semana. Tengo que avanzar en el multiple choice y tengo que ir pensando los temas para el trabajo individual, que no va a ser el mismo para todo el grupo, pero no va a ser tampoco un tema para cada persona, porque, no sé, por ahí se me ocurre, ¿no? Pero no es fácil. Bien. Bueno, con esto, siendo las 16:45, damos por terminada la clase de hoy. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o decir algo, comentar algo, no hay problema. Y me voy a hacer el tecito que me recomendó Cheyín, con miel, o agua caliente con miel. Me vendría muy bien. Bueno, entonces chicos, a la 1, a las 2 y terminamos la clase de hoy. Vamos a interrumpir la grabación. Stop recording. Bueno, chau Yejin, chau Sol. Buen fin de semana para ustedes también, Micaela.